alguna manera, nuestro trabajo consiste en desarrollar lo que hemos denominado actividades sistemáticas, como estas que vemos aquí, la formación de usuarios, el plan de lectura para primero y segundo, la hora del cuento y los préstamos colectivos. Unas actividades ordinarias, las sistemáticas, requieren de un horario, todas tienen un horario, vuelvo para atrás, tienen un horario dentro del trabajo que realizamos semanal, prácticamente, la mayoría de ellas, y las actividades ordinarias, teniendo horarios, se desarrollan a lo largo de todo el centro, de todo el curso, y tenemos la lectura y trabajo en sala, Internet que se desarrolla durante los recreos, la actividad Hoy Tenemos, que luego hablaremos de ella, y los préstamos individuales. En estas actividades son ordinarias, los alumnos lo que hacen es que van o no van en función el profesorado dentro de sus deseos. No son sistemáticas, como hemos dicho antes. Y después desarrollamos, para hacer que todo esto sea, digamos, abarque a todo el centro, desarrollamos actividades de tipo puntual, lo que denominamos los momentos literarios compartidos, el Día de la Paz, donde nuestro centro, nuestra biblioteca, digamos que centraliza prácticamente todas las actividades que se desarrollan en torno a ese día, la Semana del Libro, por supuesto, los encuentros con autores, los recitales poéticos, el blog de la biblioteca, que no me va a dar tiempo a hablar de él, pero la importancia que tiene me parece sustancial como herramienta de lectura y de escritura, al menos como nosotros lo tenemos planteado, el megalibro como una actividad especial que se desarrolla también dentro de la Semana del Libro y actividades puntuales como son las exposiciones. Desarrollamos un plan de formación de usuarios que abarca a todos los cursos. El encargado de desarrollarlo es el coordinador de la biblioteca y va dirigido a todos los alumnos, como hemos dicho. Por las implicaciones horarias, pues casi siempre supongo que en todos los centros es necesario pelearse un poco para luchar, porque creo que la formación de usuarios es una necesidad en centros al menos de este tamaño. ¿Por qué? Pues porque si no abarca, si no son sistemáticas, si no se hace para todo el alumnado y se deja un poco al arbitrio de cada profesor, pues dejaremos lagunas, dejaremos cursos que no han pasado por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pelear por ese horario. Si no se pelea es muy difícil, sabemos que hay que hacerlo porque los equipos directivos tienen otras prioridades, pero nos parece imprescindible para que la biblioteca funcione y esté organizada. Y también hacíamos dramatizaciones, los jueves teatro, que era cuando nos tocaba hacer dramatización, pues el miércoles habíamos ido a la biblioteca y el jueves hacíamos, aquí están haciendo El Gallo Quirico. Unos grupos eran espectadores y otros grupos actores, y todos participaban y se lo pasaban pues genial. Esta actividad, vais a ver 2 diapositivas seguidas porque es de Los Tres Bandidos, del mismo cuento, pero hecha de distintas formas. Una mamá se puso en el suelo a trabajar con ellos y a leerle el cuento, y la otra mamá lo hizo de forma pues, más tradicional, con los niños sentados y ella de pie. Y a continuación pues hicimos la dramatización en el aula y se lo pasan pues así de bien como veis. También utilizamos las actividades en el cuaderno, llevan un cuadernito, la primera vez que lo hacen en 5 años, y allí pues pueden escribir, pueden dibujar, y este es Ferdinando el Toro, que les encantó, y unos escribieron textos y Roberto hizo estos dibujos tan gráficos del cuento. Si lo conocéis, lo reconoceréis. Y aquí pues lo dramatizamos. Un niño era Ferdinando y los toreros, en fin, bueno, la historia es muy divertida y a ellos se lo pasaron genial. Otra de las actividades que hacemos, que la primera vez que llega una carta de Estrella, nuestra mascota al aula, pues es una locura porque llega siempre en un momento que nadie la espera, por debajo de la puerta, no saben qué es. En esa carta, pues Estrella nos dice, se presenta la primera vez y luego nos va explicando cosas y nos pide que le contemos algo del cuento, que le aclaremos algo, como si ella no se hubiera enterado de la historia. Entonces, los niños leen al principio, bueno, siempre hay alguno que lee un poquito, pues leen un trocito y el resto lo leía yo, y ellos van tomando pues un interés por la lectura, como se aprecia en la fotografía. Nosotros le contestamos siempre y la llevamos al buzón que está en la puerta de la biblioteca.
Otra de las actividades que desarrollamos de forma sistemática es el plan de apoyo y animación a la lectura para el primer ciclo de primaria. El plan de apoyo está dirigido a estos alumnos que acabamos de decir, primer ciclo, primero y segundo. En un principio lo desarrollábamos a lo largo de todo el curso, más actualmente debido a las necesidades horarias, pues lo que hacemos es que lo desarrollamos durante un cuatrimestre con el primero de primaria y el otro cuatrimestre con el segundo de primaria. El objetivo prioritario es guiar el proceso que se ha iniciado con la hora del cuento y la iniciación al préstamo en infantil. Entonces, lo que hacemos es que de forma sistemática, durante 45 minutos, los niños acuden semanalmente al aula de biblioteca. En esa aula van en sesiones de 45 minutos, como he dicho, pero desdoblados. De manera que el que me encargo de esa actividad soy yo, soy el coordinador, me llevo la mitad de la clase y el profesor se queda con la otra mitad haciendo actividades, lógicamente, curriculares del área de lengua. Y lo que hacemos durante esos 45 minutos es una actividad que comienza en un principio, necesita la colaboración de los padres, es algo imprescindible. Lo que hacemos es que al principio hacemos una reunión con todos ellos, les explicamos qué queremos que hagan, qué trabajo queremos que hagan y en qué va a consistir la actividad. Esta actividad abarca fundamentalmente hacemos unas orientaciones, le damos unas orientaciones para las familias, para cómo tienen que escucharle las lecturas y qué tipo de actividades pueden desarrollar con ellos en su casa durante la semana. Los niños lo que hacen es fundamentalmente un intercambio, un préstamo semanal y actividades para animación a la lectura dentro de ese horario. Se les entrega a cada padre una ficha como la que veis aquí en pantalla. El padre va anotando de su puño y letra el título que lee el niño, la fecha y la firma de que realmente ha realizado esa lectura. Os puedo decir que prácticamente el 99% de los padres, exceptuando muy poco, hacen un seguimiento de la actividad. Por detrás de la ficha van anotando el día que leen y eso nos sirve de referencia para saber si los libros que los niños están llevando tienen suficiente para la semana completa, leen pocos días o si tenemos que cambiar un poco el tipo de libros que les ofrecemos. Y luego cada trimestre, cada evaluación, recogemos la ficha con una serie de elementos a valorar, que veis, no sé si se distingue ahí un poco, pero bueno, básicamente es el tiempo que dedica a la lectura diariamente, el número de días que tarda en leer los libros, la persona que les acompaña en las lecturas, si es el padre, si es la madre, etcétera, etcétera.